Buenos días a todos y a todas las personas que nos siguen desde sus hogares. Hoy vamos a llevar a cabo la segunda jornada de discusión con personas italianas, académicos y miembros de movimientos sociales que nos están acompañando desde Italia para explicarnos un poco cómo es la situación que están viviendo en este momento, dada la pandemia debido a la crisis del coronavirus que está dando a nivel global, ¿verdad? Ayer conseguimos hablar con tres colegas italianos que nos explicaron un poco la situación socioeconómica y política que está dando en estos momentos, y hoy vamos a continuar, esta discusión con cuatro personas invitadas que nos explicarán diferentes aspectos, ¿no?, de la crisis, de cómo la están viviendo. Aspectos que tendencialmente en algunos casos podría parecer no tener una relación directa una con la otra, pero tenemos que comprender que la estamos viendo y la vamos a analizar desde la perspectiva de lo que está sucediendo ahora con la crisis sanitaria y la pandemia global, ¿verdad? Les recuerdo a todas y todas, antes de comenzar, ¿verdad?, que al final vamos a tener un momento de debate en donde ustedes pueden hacer sus preguntas por el Facebook Live de la Universidad de Costa Rica, y yo intentaré recoger el número mayor de preguntas para ponérselas a nuestros invitados. Presento a las personas que nos van a acompañar el día de hoy, y primero que todo les quisiera agradecer muchísimo por darnos la disponibilidad y su tiempo para permitirnos comprender desde Costa Rica qué es lo que está pasando en Italia. Recuerdo que Italia ha sido uno de los países más golpeados por la crisis de esta pandemia, no solo por número de muertos y contagiados, sino también por las repercusiones políticas y sociales que se están dando hoy en día en este país. Entonces comenzaría presentando las personas invitadas, y primero agradezco al doctor Luigi Pellizzoni, ¿verdad? Doctor Luigi tiene una larga carrera académica que no puedo resumir en tan breve tiempo, pero es sociólogo, experto del riesgo, de la incertidumbre, ciencia y participación, entre muchos otros temas que él maneja, ¿verdad? Hoy nos hablará de la responsabilidad de la ciencia respecto a la crisis actual que estamos viviendo, y de la ciencia y del manejo de la ciencia, y entonces del conocimiento y del mundo académico en Italia, qué pesos puede tener y qué responsabilidades puede tener y está teniendo, ¿verdad? La presentación del doctor Luigi Pellizzoni va a ser en inglés. Sucesivamente nos va a hablar el doctor Giovanni Lonati, de la Asociación Alternative de Brescia. Giovanni Lonati es sociólogo también, y Giovanni es uno de los primeros que en Italia se dio cuenta de la importancia de estudiar y analizar los movimientos sociales ambientalistas, y de estudiar y analizar el impacto que la contaminación ambiental tiene sobre la población en la ciudad de Brescia, una de las ciudades más afectadas actualmente por el coronavirus. Nos hablará también brevemente de la responsabilidad actual del sistema neoliberal, ¿verdad? Qué responsabilidades tiene sobre la crisis, y nos hablará en particular de la crisis, de la cuestión ambiental, de posibles soluciones que vienen desde el bajo, desde políticas sociales que tienen que involucrar necesariamente a la población local. Sucesivamente nos hablará Magdalena Manca. Sea Giovanni Lonati que Magdalena Manca hablarán y harán su presentación en español. Magdalena es miembro de Ni Una Menos, hace parte de los movimientos sociales italianos feministas en este momento, y nos hablará de la importancia del movimiento y de la militancia feminista, de las redes de apoyo que se crean a través de la militancia feminista, de la sororidad y de la utilidad que pueden tener estos aspectos ahora para enfrentar esta crisis. En particular, Magdalena también nos hablará desde su perspectiva como obrera, ¿verdad? Y desde persona que, está lidiando día a día con imposiciones que este gobierno le está poniendo a la población, como por ejemplo obligaciones a ir a trabajar, y etcétera, etcétera. Para concluir, hablaremos con el doctor Pietro Zaita, sociólogo,
de los desastres ambientales, del riesgo, criminología crítica, movimientos sociales y resistencia social, entre otros temas. El doctor Pietro Zaita nos hablará de la comunicación del riesgo, el papel de la administración local en el gobierno, en los gobiernos locales y de redes antagonistas que se están desarrollando a través de la red del Internet. Entonces, bueno, yo soy Sebastián Saborío, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica también. Entonces, bueno, sin más, les daría la palabra a las personas invitadas y les agradezco muchísimo desde ya por el tiempo que nos están dedicando y les recuerdo a las personas que nos están escuchando desde sus hogares que pueden hacer preguntas que yo al final de las presentaciones recogeré y para comenzar con el debate. Entonces, sí, muchas gracias, doctor Luigi Pellizzoni, por favor, si quiere comenzar. Okay, thank you. First of all, I apologize for being unable to properly speak Espanol, and so I have to go with English. It looks a bit strange, but I think I can at least understand. A good morning to all. Thank you for this invitation. I think a very good opportunity to exchange some ideas or also information about what is running on, at least in Italy, which, as you said, it is one of the worst hit places in the world by this emergency. So without saying that what is happening here in terms of debate is valid everywhere, I think that some things can be indicative, at least, of the way in which, for example, the issue of science, among many others, is coming up again as a problematic, especially involved in this emergency. So I'm going to say just 2 or 3 things, and then perhaps in the debate some others may come up. First of all, what strikes me is that, in a sense, of course, science is called into question as a kind of force that can address the emergency by making sense of what is happening and giving indications of possible way to address it. But in many debates, it looks like a kind of, I will say, kind of revenge of science against something, which is a little bit curious because science is not in any crisis at all, apart in Italy for a chronic underfunding. But this underfunding is not related, of course, to any kind of attack on science, but rather on the fact that other interests and political interests and economic interests have been prioritized. So the first thing that's striking me is that in many discourses that you find on the media, there is this tone of revenge of science against an attempt to delegitimize science and the role of science in public affairs. And this I think, can be dangerous in the sense that it's a way of misplacing the role of science in the political affairs and especially as regards this particular problem, this particular emergency. So the first point is that there is a systematic misunderstanding of the place of scientists vis-a-vis the emergency, which replicates a systematic misunderstanding of the role of scientists in any sort of public affair. So let's say that the emergency is a particularly evident way to show the problem, but it is not the only time that this problem emerges. And I would say we can synthesize it by contrasting the notion of scientist with the notion of expert. So who is the scientist? The scientist is a person who
puts some particular questions and designs the experiment in such a way as to be able to find sound replies to the question. So the scientists pose the questions and find appropriate ways to look for a solution or a reply to the problem that is, or the question that has been posed. The expert is a completely different type of person. Of course, it can be the same individual, but the role is completely different because the expert is facing a problem that is coming from outside. So typically it's a problem that other people are asking him or her. And very often this problem is not probably, cannot be properly addressed by any particular scientific competence alone. It's a mixture of different problems. So in our case, the expert team mainly includes people coming from medical disciplines, so epidemiologists, virologists, and other people. And they are asked to address a problem that has many aspects. One is, of course, a health problem, but one is a problem related to the organization of hospital services. Another problem is the problem of the real life of people in urban condition or bigger and smaller cities. Another problem is the problem of the availability of medical devices like masks or other devices. Another problem is the problem how to run productive activities within factories that of course are not designed to respect the distances that in principle one should respect just looking at the problem from an epidemiological perspective. So altogether, this problematics cannot be addressed by any expertise alone. So this is a first point that is almost never, as far as I can see in the public debate, properly addressed. In the public sphere, we have to do with the problem of expertise and the problem of overlap of expertise. So calling for science, just reclaiming the role of science is misplacing the role of scientists when they are operating in the public sphere to address a public policy problem as this is, rather than design their own research or whatever. Second problem is that this confusion between these two roles is used to make a typical game that happens anytime, and maybe also Pietro will address it later, because it's typical of any, or at least many controversies related to science, to health, to environment, and these kind of things, which is the following. As an expert, of course, you ask for trust. You ask people, you say people, okay, I know how to address the problem. I know how to handle the problem. So please trust me and do what I ask. Okay, and then if things go fine, then we are all happy. If things get problematic, and this emergency is typical, raising a lot of problems as we have, particularly in some areas, as Lombardy and Giovanni will address it, I suppose. Then there is this kind of game that the shift of the discourse is such that they say, but look, we have never said that we had the answer, a certain answer. We cannot ensure certainty because science is just a hypothetical way of knowledge. We know to some extent, over this extent, we just don't know. So you have not to ask for certainty. You are expecting for us, from us, something that we cannot ensure. So we have this typical shift between these two roles. The role of experts say, please trust me, just have a confidence in me. And so they're asking
total confidence in what is asked, in the kind of behavior that is asked. And then when something goes wrong, then they say, okay, but we are just scientists, we have no reply. And this creates a lot of anxiety and confusion and mistrust. And as far as I know, this is repeating exactly in the same way in this emergency. So what strikes me is also that on the past experiences have taught almost anything about how to handle this problematic. Of course, you have to learn beforehand, because when an emergency is running, it's very difficult to, focalize on this issue if you don't know already, you have not already clear in your mind this point, how to run it. Third point, and that is my last point for this run of the discussion, is that science is presented as a salvation. So we have to finally set out of the debate all those people who contest the science, all those people who say that there raises doubts about how science is run, because science gives us salvation. But that again means trying to take advantage from fear for preoccupation and whatever is running in people's mind in this period, which is totally understandable, and obscuring the ambivalences of science in two senses at least. One is the way in which science has been prioritizing systematically certain lines of research or certain developments or certain ways of interact with economic interest, pharmaceutical companies, and so on and so forth. And of course, we cannot elaborate very much on that, but we know that many lines of development are prioritized because they are more profitable. Even the problem of the availability of masks shows that some line of developments have been devoting on more profitable things rather than other devices. So this is totally forgotten. And in my research experience with medical doctors, this often happens. So they seem to forget or downplay, then we can discuss which is the right term, the origin of funds and the origin of priority of research. Because if we take Italy or Europe, much money comes from the European Commission, and the Commission has its own priorities. So this is a line of problem. Last one, and I just conclude in half a minute, is that the way in which the problem of the infection came up shows exactly that science is responsible, because the kind of use of exploitation of territory for cultivation, for plant cultivation, for cutting forests and whatever, so putting in contact the wildlife with plants and animals breeding, is at the origin of this and other epidemics. So it is very important to put on top of the table, to put forth the ambivalence of science. Of course, we all hope that science will be able to develop vaccines and whatever, but we have to keep in mind that a certain development of science are at the origin of the very problem. For now, I stop. Thank you very much. Ok, excelente. Muchísimas gracias al doctor Luigi Pellizzoni. Y ahora pasaría la palabra al colega Giovanni Nonati, que nos habla desde Brescia. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Ok. Yo pido perdón por mi nivel de español y agradezco mucho a mi amigo el profesor Sebastián Saborio por esta posibilidad de esta testimonianza desde uno de los centros de la crisis en Italia. Yo me volevo enlazar con lo que estaba diciendo el profesor Pellizzoni,
desde la perspectiva que yo creo que nos podemos ver esta crisis como una manera de resaltar algunas de las contradicciones del modelo neoliberal. Y creo que se puede decir que este virus es un virus neoliberal desde varias perspectivas. Ahora pruebo a explicarlo. Primero, creo que, como estaba diciendo Luigi, este virus se origina de manera sónica. Entonces, es decir, que es el resultado de la interacción cada día más estrecha entre seres humanos y animales salvajes. Y entonces es en una cierta medida enlazada con el desarrollo de manera de explotar el medio ambiente. Penso, por ejemplo, a las granjas intensivas, el crecimiento de las áreas urbanas, la contaminación química y biológica de los ríos, de la tierra. Todo esto crea una mezcla de condiciones en las cuales un evento que puede haber una origen natural sube una extremización muy fuerte. Entonces, creo que nos podemos ver el nacimiento de este virus como una de las consecuencias de la manera agresiva de explotación ambiental que es típica del capitalismo neoliberal. Una segunda perspectiva que creo que se puede ver a este virus como algo de estrictamente conexo con el neoliberalismo es que la circulación de este virus ha aprovechado de la circulación internacional de personas y cosas, que es, en mi perspectiva, el sistema circulatorio, ¿no?, del metabolismo neoliberal global. Y creo que es por esta razón que no se pudo cerrar todo. Nuestro modelo de economía y de sociedad creo que siempre preferirá una pandemia mundial a la congelación del movimiento de mercancías, que sean personas o cosas, no es tan importante, pero la circulación de todo es una de las principales herramientas de circulación de la riqueza y nuestro sistema de economía y de sociedad no puede pararse. Creo que aunque por eso los gobiernos europeos sabían que el bloque total habría sido ineficaz por las acciones de aquellos poderes económicos que son más importantes ahora que los estados, ¿no?, en la situación de hoy. Y entonces no creo que fue locura de los gobiernos europeos no bloquear todo como hicieron en China. Simplemente fue una elección forzada, yo creo. El bloque total comenzó cuando el daño a la salud, como aquí en Brescia, comenzó a ser insostenible para la economía, porque si las personas mueren, no trabajan, no pueden producir. Pero yo creo que esta elección del gobierno italiano de esperar lo más posible para parar todos, aunque sea varios señales habían de la gravedad de la situación, fue debida a esta necesidad de nuestro sistema de jugar la última vez de Premier, hacer el último aperitivo, entonces de no bloquear esta manera caótica, pero como un organismo que no puede bloquear la circulación de su sangre. Y esto ha llevado a una crisis de los sistemas de salud pública que ya estaban débiles por 25 años de políticas neoliberales de empobrecimiento de la salud pública y de privatización para fortalecer la salud, el sistema de salud privada. Por ejemplo, aquí en Lombardía, donde yo vivo, estas políticas de privatización de la salud pública fueron muy fuertes, fueron encabezadas por una clase política que gobierna esta región desde más de 30 años y que fue apoyada por una clase emprendedora que en la salud pública encontró lo que aquí llamamos la gallina de los huevos de oro, de una manera de hacer mucha acumulación, muchísimos intereses empresariales que en la sanidad de Lombardía han gran interés. Y este bloque de la sanidad, de la que en Italia se dice que la Lombardía es una de las regiones con la mejor sanidad, es una de las regiones más ricas del país. Pero esta crisis muestra cómo 30 años de políticas neoliberales de privatización, este resultado nos han llevado. Como decía antes, ayer Davide Filippi, estos son los resultados, ¿no?, de estas políticas. En última cosa, creo que sí,
se puede ver como neoliberal el origen de este virus, neoliberal su circulación, porque si en más o menos 72 horas este virus puede llegar en cualquier lugar del mundo, ¿no? En esta circulación global de personas y cosas, es probable que será también neoliberal la respuesta a la crisis, una respuesta que será, creo, coherente con la ideología neoliberal, que a donde hay incertidumbre, en donde hay riesgo, hay también posibilidades de acumulación. Y ya se puede ver cómo la economía capitalista intenta de reaccionar a esta crisis, ¿no? Ya en Europa están hablando de Corona Bond, ya se está hablando el gobierno italiano de coexistencia con el virus, porque se puede sacrificar la vida social, pero no la producción. Creo que también nuestra amiga podemos decir, ¿no? Como, aunque en los últimos políticas del gobierno se dice que que deben ser abiertas algunas actividades económicas indispensables, pero yo vi la lista de todas esas actividades y hay también la producción de armas. Por ejemplo, aquí en Brescia la fábrica de Beretta está abierta, que produce rifles, entonces no creo que son tan indispensables en este momento. Entonces, me parece de ver que será también neoliberal la respuesta a esta crisis. Me temo que será algo así como irse a trabajar con máscara en una ciudad militarizada y regresar a su cuarto cuando se termina de producir riqueza. Porque appunto creo que en este sistema se puede sacrificar las relaciones sociales, pero no la producción. Y ¿cómo se dice de estas, qué podemos hacer en frente a esta situación? Yo creo que esta crisis nos muestra otra vez más la insostenibilidad del sistema neoliberal. Y creo que la respuesta no se puede encontrar adentro del problema mismo, de lo que creó el mismo problema. Entonces creo que hoy en día sea muy importante, y mañana lo será aún más, poner al centro del debate temas como el decrecimiento, como el neoruralismo, la ecología social, el confederalismo democrático, el localismo, la crítica al extractivismo, que son todos temas que son ya patrimonio común de muchos académicos o movimientos sociales que pertenecen a lo que Martínez Aller llama el ecologismo popular. O la ecología de los pobres, pero son todos aquellos sujetos sociales que en diferentes maneras resisten a las consecuencias negativas de la explotación socioambiental neoliberal. Algunos debido a su ciencia ecológica, pero la mayoría porque se ven obligados a resistir para sobrevivir. En América Central y América Latina tenemos muchísimos ejemplos de eso. Y entonces no son temas nuevos, pero creo que estos temas hoy, en frente a esa crisis, reciben una nueva fuerza, una nueva legitimación política y social. Claro, obviamente cada contexto tiene sus particularidades y entonces no hay soluciones mágicas aplicables en todas partes. Pero desde mi perspectiva, que vivo en uno de los lugares que creo son símbolo en Italia de lo que significa saqueo del territorio, de poner el trabajo antes que la salud pública, sacrificar los intereses colectivos en favor del interés privado. Creo que podemos intentar de probar algunas respuestas entre algunas varias experiencias de resistencias y autonomía desde abajo. Yo, por ejemplo, vi en mi ciudad que las redes de apoyo social que son promovidas para algunos movimientos sociales independientes de los partidos políticos tienen un papel muy importante en esta crisis. Ya estos tipos de grupos como las brigadas internacionales de solidaridad o los grupos de apoyo que fueron muy importantes en la crisis del sisma de Centro Italia de algunos años atrás y que aunque hoy en día hacen un trabajo muy importante en varias situaciones, estos grupos se sustituyen a instituciones ausentes en zonas pobres de las ciudades o por ciudadanos más débiles. Otra respuesta yo creo que será en todas las experiencias de nuevo localismo que hay hoy en día en Italia,
que son de regreso a formas de agricultura sustentables, formas de autonomía desde el mercado y de lucha por el medio ambiente, de nueva manera de manejar el territorio. Esto no significa xenofobia soberanista o regresar a una edad media, creo sino más bien imaginarse una manera diferente de ser nativos, de moverse hacia una nueva modernidad, una nueva relación con el territorio. Por eso nuestra asociación se llama Alternativa, es decir, de ser en manera diferente locales. Y creo que por eso, en este sentido, es importante hablar de neonarodismo, de federalismo, de democracia local, aunque porque aquí en Italia hay redes internacionales muy importantes de colectivos, de comités, de grupos ecologistas y por la justicia ambiental, que tiene hoy el desafío de formular una propuesta política más amplia y estructurada de lo que hicieron hasta el día de hoy. Claro, es un desafío muy difícil, pero creo que si no lo hacen en este periodo, será difícil tener otra ocasión como esta. Para terminar, la última cosa que creo que decir es que creo que el desafío de proponer algo de diferente, de alternativo al modelo actual es un desafío muy difícil, más grande para la sociedad italiana, pero también es una necesidad que no se puede posponerse. En la sociedad italiana, pero creo también en la europea y creo también por los otros contextos del mundo. Cada día más este modelo neoliberal nos muestra cómo no se puede seguir de esta manera. Entonces, creo y un poco espero que esta crisis sea la demostración final o la última de la insostenibilidad de este modelo. Aquí termino, les agradezco mucho de la atención y gracias a Sebastián por la posibilidad. Ok, muchísimas gracias, Giovanni. Creo que nos da elementos para reflexionar, así como ayer, sobre lo que está pasando también en Costa Rica. Más adelante lo vamos a retomar. Quisiera retomar algunos aspectos con preguntas, pero lo dejamos para el debate. Muchas gracias, muy interesante. Ahora pasaría la palabra a Magdalena Manca, que es miembro de Ni Una Menos Marche en Italia, activista feminista y obrera. Entonces, por favor, si Magdalena en este momento nos puede contar su experiencia. Y nada más, veo que tienes el micrófono apagado, si lo puedes prender, por favor. Un momentito. Ok, ahora sí. Magdalena nos va a hablar español y entonces le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muy mal en español, yo hablo en castellano. Buenas tardes a todos y todos. Empiezo con una pregunta que puse a todas mis compañeras. ¿Cómo destacó la emergencia de las divisiones de las clases sociales? Soy obrera, feminista y trabajo en el... ¿Entiendes? Sí. Y soy obrera, feminista y trabajo en el sector multiservicios de la limpieza contratado para una empresa multinacional. Desde el 24 de febrero hasta el 23 de marzo, describí diariamente en mi muro de Facebook lo que significa estar dentro del mecanismo de chantaje y cómo el mercado, con la emergencia de la salud y la pandemia, puso de relieve el cinismo del capitalismo. El derecho a la salud podría significar sacrificar más vidas de las obreras, de las últimas, porque nosotros somos las trabajadoras de la limpieza y son sacrificadas porque no importa a nadie se mueren o viven.
la salud... Okay. La salud se convierte en un lujo para unos pocos e incluso aquellos que desean quedarse en casa deben continuar trabajando para garantizar la producción y otros sectores como el nuestro, por un lado, y que llevan a cabo un servicio esencial como el protocolo, las medidas del gobierno. Disculpe, estoy muy emocionada. Por garantizar la producción y otros sectores como el nuestro, por un lado, que llevan a cabo un servicio esencial como la desinfección. Y tuvimos que estar todas operativas en la fábrica, porque yo trabajo por una multinacional textil, brand Made in Italy, que el jefe hace donaciones por millones de euros. Y las trabajadoras sin nada. Ok. Nosotras hacemos las huelgas que ocurrieron en toda Italia, en los diversos sectores de trabajo, incluido el nuestro, fueron para garantizar condiciones de trabajo seguras y exigir equipo de protección personal, como la máscara, etc. Para quienes trabajan en la limpieza, que realizan el saneamiento de las instalaciones, es esencial protegerse y salvaguardar su seguridad para no infectar a otros y otras y a quienes viven en nuestros lugares. Todas éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos, pero no podíamos dejar de luchar por tener el reconocimiento salarial por hora del servicio extraordinario realizado. ¿Cómo se pusieron las luchas de la limpieza con el movimiento feminista? La sororidad, ni una menos, hicieron un comunicado en la página, en el muro, y gracias a ellas, nosotras, nuestra lucha se hace... gracias a las hermanas se hacen muy nacional e internacional. Disculpe, es muy emocionante. Porque nosotros estamos siempre solas, sin palabras. Y eso significa la sororidad. Porque no existen últimas y primeras, no existen los privilegios, existen las hermanas que te ayudan y que te escuchan. Esto es la sororidad. Las últimas tenían la posibilidad de hablar, de ser escuchada. Esto es importante, esta lucha. Excelente, Magdalena, si querés respirar con calma, no hay problema. Entendemos que la emoción es grande también porque la situación, ¿no?, en la que se encuentran las mujeres en este caso, sobre todo obreras, que están en contacto directo con la situación, ¿verdad?, que están en las fábricas, que están obligadas también a trabajar desde una situación muy crítica, poniendo a riesgo sus vidas. Y el hecho que tener, ¿no?, el apoyo por parte de otras mujeres es algo muy importante, pero es algo también que emociona mucho, entonces comprendemos completamente, no te preocupes, tómala con calma y aquí estamos. Allora, el cliente que
que paga generosamente los beneficios que obtienen de las grandes empresas. Nosotros hablamos de grandes empresas, de multiservicios, de limpieza. No son las pequeñitas el problema. El problema son las multinacionales de limpieza y cómo lo disfrutan, porque nosotras hacemos 9, 10 horas sin pararse. Estamos siempre en el lugar de trabajo, sin protecciones, sin nada. ¿No? A menudo se desempeña en el lugar de trabajo sin protección adecuada y los expone a mayores riesgos, como hospitales, oficinas públicas y privadas, empresas, comedores, etc. A menudo usamos máscaras varias veces debido a la falta de disponibilidad. Nos encontramos en medio de una pandemia sin tener información clara. Magdalena, creo que te perdimos por un segundo. Y sin protección individual, con el temor de poder contraer el virus. La salud y la demanda de derechos en el lugar de trabajo se convierte en un tema central porque las personas las personas que realizan este trabajo no son tomadas en cuenta, son las mujeres, los migrantes, el pedaño que se puede reemplazar fácilmente. El desempleo desenfrentado te haría aceptar cualquier cosa. Hablar en público, incluso en las redes sociales feministas, son una forma, y gracias a Ni Una Menos nos ayudó a salir del silencio y dar a conocer nuestros reclamos y a todas. Durante esta pandemia los medios de comunicación comenzaron a interesarse de este sector. Me gustaría hacer una reflexión personal. La narración que tuvo lugar en nuestro sector de limpieza a menudo era clasista, porque nos colocaban como heroínas, como trabajadoras humildes. Nosotros somos humildes, somos trabajadoras del último piso. En este servil degradante que nos coloca en el fondo sin darnos la oportunidad de reclamar nuestros derechos. En pocas palabras, tuvimos que continuar a trabajar porque el sistema quería que nosotros trabajamos y las redes feministas decían tenemos que tener cuidado las trabajadoras. Y esta es la sororidad. Cuando se pone miedo al poder y está lado a lado con las trabajadoras, las humildes. Bueno, no son humildes, son trabajadoras. Y como dijimos desde el comienzo de nuestras luchas, tomando el lema de las feministas, que gritan en todo el mundo, si nuestra vida no vale, entonces nosotras paramos. Y así fue. Las presiones fueron mucho duras, porque fue la primera vez en 7 años, que nos organizamos sin pedir permiso a nadie, ni a ninguno. Impugnamos la explotación y exigimos derechos para todas. Para las últimas, salud y condiciones dignas. Nuestra Ok, de nuevo te perdimos, Magdalena. No sé si nos escuchas.
Ok, demos unos segundos para ver si conseguimos que Magdalena se conecte nuevamente con nosotros. Ella ya me había avisado que, digamos, vive en un lugar donde la conexión de internet no es estable. Entonces ya habíamos quedado de acuerdo que si esto pasara, de hecho ya no la veo más conectada. Entonces habíamos quedado de acuerdo que si esto pasaba íbamos a pasar la palabra a alguien más, pero la veo nuevamente en línea. Ok, si quieres continuar entonces, Magdalena. Okay. Sí, estoy a la conclusión. La conclusión es que después de 10 días, las trabajadoras de la limpieza obtuvimos el equipo de protección personal y desde el 23 de marzo nosotras somos a casa. La lucha sigue, la lucha paga. Y somos las últimas, pero no nos permitiremos ser explotadas y chantajeadas. Esta es una pequeña lucha, muy pequeña, porque desde el trabajo pertenece a todos, a todas, porque habla de la redención y los privilegios de quienes pueden decidir sobre las últimas. Esa es una lucha que pone los privilegios y pregunta por qué las últimas no pueden vivir. Gracias. ¿Yo terminé? No, ahora sí. Muchísimas gracias, Magdalena. Ahora muchos insumos muy importantes y que ahora vamos a profundizar durante el debate. Los invito a las personas que nos escuchan desde casa a hacer preguntas si tienen dudas, observaciones a través del Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. Por ahora pasaré la palabra, a el doctor Pietro Zaita. Pietro, muchas gracias. Thank you, Sebastian. Thank you for having me here. It's a pleasure. And I apologize for speaking English rather than Spanish, but I can do better than this. Well, should I summarize? I'd say that disasters are rooted within systems and within countries, of course. Then, depending on the scale of a disaster, for example, one as the present one, which is worldwide, the outcome is an interesting mix of levels that overlap and mix. Of course, like we are focusing on Italy, and thus our analysis concerns the response to disaster that we find in this country. Nonetheless, there are elements, there are commonalities to other experiences, and there are elements that can be drawn from other countries in order to capitalize on our experience. This means many things. The first one is, of course, that this is not, as it is obvious, and just a health crisis. It's a political crisis. It's a crisis that reflects the levels operating both at the national and international level. I mean, the governance of the crisis. It's sort of global. You have different actors. The first one is, of course, World Health Organization. Then you have national governments. And then, speaking of Italy, you have the very local ones, which are regions, first of all, corresponding roughly to states and the cities. So different levels of power. And if we focus on the crisis, we can certainly find different moments, a very complex timing. That means that power concentrates in the hands of certain subjects in a given moment,
and is certainly not in the hands of others, namely the local ones. Then there are other subsystems that operate and that are out of government, but are, of course, depending on the government, just partially, anyway. This is especially the press, the news system. It means, looking at the Italian system, but I believe that this is like quite common experience, that at the beginning of the process, the media were managing the communication instead of governments. So by focusing on this obscure element that is risk communication, one question is, who is managing risk communication at the beginning of the crisis? This is not really the government, but the media that use different registers, different tones that oscillate between alarm and minimization, I'd say. Then you have, as Luigi has noticed, different actors that intervene, that are actually evocated by the media themselves, which are experts. So the competition between experts, which claim and express different positions on the subject matter. So this is a clear element of confusion. During this timing, anyway, we see the hierarchies, the social hierarchies operating in one country. We see, for instance, that the local levels are quite obscured, are in the shadow of the higher levels. This phase does not last for a very long time, perhaps just a few days, perhaps a week or so. All of a sudden, these local actors start to behaving by seeking attention. That is claiming those normal spaces of a presence within the media, before their communities. And this means that the framework becomes ever more complex. Now, I said that disasters are rooted within systems. This means many things. This means that disasters are rooted within public cultures. So disasters are those things that are capable of making latent and normal elements of a given society very visible and very radical in their way of express themselves. This means that certain characters of the Italian culture, and please note this is not just Italian culture, it's indeed at least European culture and the culture of many other countries all over the world, is in this moment characterized by something we call sovereignism or populism. Anyway, a certain way of being present in the public sphere, which is very much part of the local cultures, both national and very local levels. This means that these governors, for instance, or mayors that were at the margins of the public discourse, at a certain moment become characters, try to force the situation, get a space, and they do this through the only means available to them, which is shooting things over the space, becoming stellar in their absurd proposals. So if the national government is suggesting something, they will suggest something that is 2 times more restrictive, 2 times more repressive. They make come out their quote unquote, I apologize for the word, they fascism inside. Anyway, a fascism that reflects a feeling that alles is very diffused within local society. So that these governors and mayors became the real protagonists of the process. I said that these measures
are very grave, restrictive, so to say, express a fascist logic. So my thesis is that disasters are certainly special events, but are also in a way normal events. That is, events that help dynamics and forces operating within societies to come out in a very radical way. So, if on the one hand we have classic populism, which is very radical, certain local experiences, including Messina, the city where I'm based and from where I'm talking now, reacts in a certain way, reacts accordingly. So what I notice is that this this local fascism, I apologize for the word, it's not correct, but it's just this local authoritarianism that is very much present causes a reaction. So that we can witness two different movements that operate at the same time. The crisis is ever less related to health, is ever less health related and more political, because are these local levels that have politicized the crisis, turning the attention from the health thing to the political one. The same happens in the lower strata of society, where you find interesting forms of reaction that pass through the internet. That is, through those interstices, spaces of action that are anyway, in spite of the moment, guaranteed. So that you have collective that exchange a lot of information, that play strategically with the state, which is of course national state, which is of course authoritarian itself in a certain way, but certainly much more liberal than the local level. So that you have mayors and governors, that behave definitely in a more authoritarian way rather than the government. So this liberal national government becomes an interlocutor. So these are things that happen. So that you have petitions, letters exchanged with functionaries of the national government. You have a continuous analysis of documents and the involvement of the local media in the discourse. Anyway, this is I come to the conclusion that time is passing. So what I mean is that normalcy is always behind disaster. Normalcy is the other coin of disaster. So in a way, certain elements, certain dynamics are quite predictable indeed. So disasters are less special than we do. So this is my hypothesis. Thank you. Excelente, muchísimas gracias, Pietro. Ahora hay unas preguntas que me llegaron, digamos, desde el Facebook Live, y yo quisiera hacer otras preguntas también que, digamos, no aparecen aquí, pero sí me parecen importantes desarrollarlas. Hay una persona que pregunta, ¿no? ¿De qué manera se ha conjugado el sistema de salud público con el sistema privado durante la crisis? Ciò che sta chiedendo sostanzialmente se c'è una collaborazione del sistema privato di salute con il sistema pubblico durante la crisi e insomma qual è stato il ruolo che il sistema di salute privata ha avuto durante questa situazione di crisi che stiamo vivendo. Forse Luigi, se vuole rispondere. Sì. Well, about the relationship between the public health system and private, I cannot say I have a totally complete picture, but what I understood is that in the first phase, the private system has not been involved, so that the front line has been taken completely by the national system. And this is one of the reasons why now the national health system is coming up again after years and years in which it seemed that there were many pressure for increasing the privatization of the system. So now, all of a sudden, the national system, the public system, has become again crucial and important.
to some extent, private hospitals and structures have been involved, but I have some indication also in my city, my own city, that it is mostly related to the availability of the private clinics. So they are not obliged to comply, even if, of course, in most cases, in the majority of the cases, they do. I mean, the impact has been to the major extent taken by the public system. So I just hope that this would be a good opportunity to rethink the whole process of privatization of health and turning again towards the public system. Excelente, muchísimas gracias, Luigi. Ahora hay un comentario un poco largo. Voy a leerlo primero en español y después lo voy a traducir. El comentario se señala el antes y el después del COVID-19. Pero ¿qué hacemos con los gobiernos que antes de esta crisis se preocupan más por las políticas económicas que por la vida de las personas? Estamos ante un decline del capitalismo. En nuestro país se imponen las políticas con corte neoliberal para enfrentar la crisis. Hay un doble discurso, el sanitario y el económico. Las medidas responden a los intereses de las grandes empresas. ¿Habrá un camino para responder a estas injustas medidas? Y a la vez no podemos salir y manifestarnos y hacer propuestas. Hay medios virtuales, pero tienen sus límites. Mientras tanto, sectores empresariales se reúnen vía virtual y física con altas autoridades del gobierno y llegan a acuerdos en los que obviamente las y los trabajadores y demás ciudadanos estamos ausentes. Sostanzialmente, quello che ci sta dicendo è che siamo in una situazione in cui la domanda è: siamo di fronte a una discesa del capitalismo così come lo conosciamo ora, e ci chiede oltretutto il fatto che se c'è una risposta davanti alle ingiustizie, no, che stiamo vivendo, soprattutto pensando al fatto che non è possibile riunirsi nelle piazze e uscire a manifestarsi, no? Dice che sostanzialmente le persone che stanno lavorando dall'alto continuano a lavorare virtualmente e qual è la soluzione virtuale che stanno trovando anche i movimenti sociali? Magari Pietro se può rispondere a questa domanda. Well, it's difficult to answer because the answer is often local. Of course, there are forms of debate at the moment, at least, between experiences, between activists. For instance, the rent strike you may know about is one such answer. For instance, it consists of contracting rent or not paying by means of agreement with the landlords, with the owners of rent apartment. So this is, I believe, the most relevant thing, going on at the moment. Though it's still an attempt, a process that is starting. Then there are local levels, and local levels have a difficulty, perhaps, depending on their members, depending on their insertion within existing networks. They might or might not become, I don't want to say famous, but anyway, spreading news about their own existence. So what I mean is that we might know about things that happen in some cities and being totally ignorant about things that are happening currently in other non-central cities, perhaps. So this makes things difficult. For sure, should I base my analysis on my own local network and on the networks I know about? What this moment is coming out is creativity. I mean, local forms of opposition, or if you like, if you will, resistance, quote unquote, that are very much related to local frameworks, that is, to dynamics that are present in a given space, in a given city, place. So it's not easy providing you with an answer. But if the question is that
is this moment putting capitalism in a crisis? Well, yes, it's certainly putting capitalism in a temporary crisis. Is pushing ever more people to debating certain forms of privatization of health, which is, by the way, the reason for this problem. I mean, certainly it's not mortality, it's neither mortality nor lethality the problem of this virus. The main problem is the capability of structures to resist the number of people who are seriously affected by virus. And this is because, as other speakers have noticed yesterday, namely Caterina Peroni, have noticed this is because of cuts to public, the public health system, in short. So even in this sense, it's a moment through which rethink certain things that we have naturalized, that we have, taken for granted over the years. Yeah, so in this sense, it's certainly like an important moment. But I'm not sure about the outcomes, because the resistance of people, the capability of the general public to understand and memorize things, in my view, is not that developed anymore. Muchísimas gracias, Pietro. Hay una pregunta para Magdalena donde se dice: no comprendí bien la reivindicación de las trabajadoras de limpieza. Seguir trabajando, pero con los implementos adecuados para protegerse. Si es así, y además te preguntaría también, te pediría por favor que nos contés desde las redes feministas, de los movimientos feministas, qué es lo que se está diciendo para el futuro en el sentido de qué es lo que va a pasar cuando esta crisis termine, esperando que termine lo antes posible, y si lo que ha pasado en las fábricas, ¿verdad?, puede ser un ejemplo de algo que se va a reproducir también en la sociedad en general. Sí, allora, las luchas de las trabajadoras de la limpieza son un ejemplo cómo se puede autoorganizar las luchas, y las redes feministas han apoyado. Y es un ejemplo cómo no son solamente las luchas de las obreras y de las trabajadoras, son las redes de sororidad, esto es. Y cómo puedo decir, y imaginar otras formas de lucha en las redes sociales puede ser una otra imaginación de las luchas, no podemos encontrarse en realidad. Y Facebook, las redes sociales pueden también hacer un megáfono por las luchas. Y estamos empezando a imaginar una otra forma por luchar. Es todo en movimiento. Por ahora no tenemos respuesta, no tenemos la clave, la llave del futuro. Sí, puede ser que está todo en camino. Nosotras tenemos la respuesta siguiendo luchando, y nos preguntamos, como todas, saber la respuesta es un poquito egocéntrico. Y si puede responder a la pregunta, si, digamos, el pedido de ustedes, que me parece haber entendido que sí, es, digamos, poder trabajar protegidas y con los materiales de protección necesarios para hacer el trabajo. ¿Es así? Sí, nuestra respuesta fue la lucha, pero quien no puede, debería trabajar las protecciones individuales son la forma por protegerse, sí. Si seguimos a trabajar, esto es. Nosotras somos un servicio esencial por la salud, pero la salud es importante con las protecciones.
Ahora sí, excelente, muchísimas gracias, Magdalena. Y me gustaría preguntarle a Giovanni, primero que todo, decirle que me gustó mucho esa reflexión, ¿no? De que la situación, por cómo se está dando ahora, lo que está pasando en Italia es como permitir, ¿no? Que se sacrifiquen las relaciones, que se sacrifique la vida, pero no que se sacrifique la producción y, digamos, la acumulación en ese sentido. Y también decir que en realidad lo que vemos es que las personas de lo que nos estás contando vos, y me gustaría que ahondaras un poco en la modalidad en la cual se está llevando a cabo, la respuesta que se está dando solidaria en este momento proviene sobre todo y particularmente de redes de apoyo y redes de militancia política preexistentes a la crisis, ¿verdad? Entonces, si pudieras, por favor, ahondar un poquito y explicarnos de qué manera estas redes están actuando y qué es lo que están haciendo, yendo un poco más en específico. Un comentario que creo que se puede hacer sobre lo que escuchamos antes es que Magdalena hablaba de algunos derechos fundamentales como la dignidad, la salud en el trabajo y me recuerdas estas palabras, las reivindicaciones de los zapatistas. Parecen dos partes del mundo muy diferentes, pero yo creo que hay una liaison entre estas dos cosas. Es que este modelo de capitalismo siempre más agresivo, siempre que va a explotar siempre más algo, va a crear nuevas situaciones de explotación que no estamos acostumbrados a ver en países más pobres, pero que día en día son más fuertes también en un país como Italia, que se define a sí mismo como un país desarrollado, pero que también tiene estas situaciones de pobreza. Y son estas redes sociales que en alguna manera se sustituyen a la parte ausente del Estado, que no existe porque è stata resa más débil dalla privatización, dalle menos inversiones de dinero público en seguridad social en estructuras de apoyo. La mayoría de la crisis en este momento es manejada por la salud pública, lo que remane de la salud pública, la Armada de Italia y la protección civil, que es como una gran grupo de voluntarios. La mayoría son personas de una cierta edad, de edad elevada, que hacen de manera voluntaria un trabajo no profesional para ayudar a la seguridad pública. Entonces, aunque la defensa de la salud pública de los ciudadanos es privatizada como actividad voluntaria, esto es típico de la idea neoliberal, que a donde se curta los recursos por el Estado, es la sociedad pública que se hace carga, que va a hacer lo que el Estado no hace. Y en la zona donde vivo yo, que es bastante rica, ya esto es importante, pero en las zonas del sur de Italia, donde hay grandes problemas de pobreza social, sin estas redes yo no creo que el bloque total puede seguir mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, toda la gente que trabaja sin ninguna calificación oficial en la agricultura o en el trabajo de fábricas en el sur de Italia, en estos días está en su cuarto y no recibe ninguna ayuda oficial del Estado y también ayuda para la comida. Entonces, en algunas zonas del sur de Italia ya empieza a haber problemas de aprovecharse de la comida. Entonces, yo creo que una de las cosas que en este país hoy ayuda mucho es estas redes sociales, que son una riqueza, pero no puede ser el dedo del Estado se esconde atrás de esto, ¿no? No podemos ser los ciudadanos que van a hacer las cosas que el Estado tiene que hacer solo porque el Estado no puede hacerlo. En una emergencia se puede, pero estas son el resultado de políticas que tienen responsabilidades. Entonces, no fue solo una pandemia, una desgracia, algo que no se podía prever. Esto creo que es el tema político más importante. Hay responsabilidades de lo que pasó. Excelente, muchas gracias, Giovanni. Creo que en un momento sucesivo a la crisis va a ser importante también encontrar estas responsabilidades, razonar sobre estas y encontrar soluciones alternativas. Quisiera hacerle, bueno, ponen una pregunta también desde el Facebook, quisiera hacerse a Luigi, donde preguntan cuál es el impacto que esta situación de crisis ha tenido y tiene hoy en día sobre la educación en general en Italia
Y además me gustaría preguntarle si nos puede explicar un poco más, ya que él profundizó y habló sobre el papel de la ciencia, sobre el papel que tienen y que podrían tener en este momento y en el futuro próximo las ciencias sociales respecto al manejo de la crisis y el hecho de encontrar soluciones. Soluciones que podrían brindarse, digamos, como propuestas, però non solo. Faccio la traduzione. Da casa ci chiedono sostanzialmente che impatto ha avuto, questa domanda è per Luigi, che impatto ha avuto la situazione attuale di crisi sull'educazione, sul sistema educativo in Italia, e in più io vorrei chiederti se è possibile che ci spieghi un po' meglio, approfondendo un po' di più, qual è il ruolo che possono avere le scienze sociali nel trovare soluzioni alternative, soluzioni che possono essere piantate come proposte, ma non solo, magari che possono avere anche una vertente più operativa. Ecco. Well, about education, of course, Italy has a very unequal situation regarding the availability of computers and the possibility to run courses online. This applies to all levels of education, so from primary school up to university. So in my case, I'm giving my courses online on a platform. Incidentally, all those platforms are those owned and created by big corporations. So if they wish, they can, have a lot of information about what kind of teaching one is doing. I suppose not so interested in what I'm teaching, but in principle they can. And what I know also from my wife, who is a school teacher at the middle school, is that they have encountering a lot of problems, partly related to the devices that they have available at school, but also related to what students have at home. So again, the situation is privileging those who are already privileged, because those who have less privilege, they have many problems in following courses and keeping themselves updated. So again, this can also be an opportunity, of course, but as long as it is taken in the right way. So not as a means for selling more devices, maybe with public money, or to transform more and more face-to-face interactions that, of course, are crucial for teaching, for education, into just online courses, as it is already happening with some massive courses that are run by other universities, other systems. Regarding the second question, so what can be the role of social sciences? There is, a huge opportunity for social sciences to give a contribution. First of all, in what we are doing now, in framing properly the situation and the problematic. So not to interpret it in the wrong way, as the example I made beforehand regarding science. So just to say, okay, now we see the science is important, so at the end of the crisis, we just start up again with this neoliberal science and so on and so forth. So we just take this opportunity to relaunch a rush to innovation that is beneficial to the few mostly. So in that sense, social science have an opportunity. But of course, this is not easy, because social sciences have been marginalized. I'm talking especially about Italy, but I can say that this happened to European level. Well, I just say this because this is emblematic. I was years ago in the executive committee of the European Sociological Association, and we made several attempts to find a way to interact with the European Commission. And the president of the association never managed to be even received by the commissioner regarding education and science.
So this is the situation about the social sciences, sociology in particular, but all social sciences. So we have to, first of all, to recover step by step a public position. And then, of course, we have the critical instruments to reframe properly things. For example, I just stop relating to science. We have this very important field of study called science and technology studies that has a lot of research and conceptual tools that could be really helpful in framing the way in which the reprise can be addressed when the emergency is over. It is our task to try to find a way to get, first of all, in the public sphere much more than we have been in the last years or decades. Muchísimas gracias, Luigi. Y ahora le daría la palabra a Pietro, porque quiere puntualizar uno de los elementos tratados por parte de Giovanni mientras estaba conversando. It's indeed a very small thing, but I feel like it's necessary to go backward just 1 second. Especially that part, that Giovanni put on the role of social protection volunteers. I think we should pay attention to the role of institutions such as the Protezione Civile, because regardless of the motivations that single volunteers have, both social protection and the many associations in which Protezione Civile relies and that operate at local level are certainly one of the centers of powers in Italy. This is especially true in the South, where the creation of these associations that are related to Protezione Civile becomes a way to managing and distributing resources, often in a very informal way. So, as it is classic, this is certainly part, of what we know as shock economy. As is classic in these situations, we should pay attention to the distributive mechanisms that an event like this sets in motion, and the way local levels, rely on these resources for their purposes that are not that noble as we know, based on the history of Italy. You yourself mentioned L'Aquila before, or other similar disasters, and we know, what these things mean. Although there's been a reform of the Protezione Civile, which is very important and has changed many elements. Nevertheless, disasters play also this role, as it is very obvious. That's it. Okay, perdón. Excelente, muchas gracias, Pietro, y muchas gracias a las personas invitadas por habernos brindado su perspectiva de lo que está pasando y haber compartido con nosotros y nosotras sus análisis de lo que está pasando desde el centro de la pandemia en este momento, desde Italia, y vemos cómo en realidad hay varios elementos que pueden ayudarnos también a comprender un poco lo que está pasando aquí o lo que podría pasar aquí en Costa Rica. Por ejemplo, el papel de la ciencia, ¿no? Como explicó muy bien Luigi, es contradictorio y no siempre puede ser tomado como bueno, porque la ciencia, por su naturaleza, ¿verdad?, nunca está acabada. Está hecha por acumulación de conocimiento y verificación del mismo. Y entonces nos encontramos en un momento en el que no podemos dar necesariamente por buenos todos los elementos que nos da la ciencia, pero contemporáneamente, así como demuestra Pietro, ¿verdad?, las personas necesitan saber y requieren saber qué es lo que está pasando, y también nos apoyamos a la ciencia y desde esta contradicción entre entender
qué es lo que se está diciendo, donde un elemento contradice al otro, que nosotros estamos intentando movernos, ¿verdad? Entonces creo que hoy tuvimos algunos elementos importantes para comprender y saber manejar también estos aspectos desde nuestras subjetividades. Además, y sobre todo muy importante, el aporte de Magdalena, donde muestra que la explotación de los cuerpos, la explotación de las personas, la explotación de las mujeres en Italia, ¿verdad? Está yendo antes y, digamos, se da más importancia a la ganancia que a las personas, ¿no? Que ellas tuvieron que hacer algo que nos podría parecer muy básico y muy elemental en un periodo de pandemia, ¿verdad? Y de crisis sanitaria, como pedir la protección para poder trabajar, ¿verdad? Esto y tuvieron que ir a huelga, ¿verdad? Por varios días y todavía están en la lucha para poder obtener estos materiales, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, además porque nos ayuda a entender también cuál es el papel de las redes feministas y el papel de las redes de solidaridad, así como lo mencionó y lo explicó también muy bien Giovanni, ¿verdad? El hecho que, digamos, cuando la ganancia económica viene siempre antes que la seguridad de las personas, vemos que tenemos un problema serio y es en ese momento que se desnudan todas las contradicciones del sistema social en el que vivimos. Contradicciones que, digamos, aparecen claras también en el sistema político, sobre todo en el sistema político populista y autoritario que caracteriza muchas de las así dichas democracias contemporáneas, ¿verdad? Donde lo importante es recibir apoyo por parte de la población independientemente de cuáles son las propuestas. Esto nos ayuda también a entender cuáles son los riesgos efectivos que podríamos tener y que tenemos en América Latina cuando los gobiernos lo que hacen es concentrarse en recibir apoyo político y no en encontrar soluciones efectivas a los problemas. Agradezco otra vez más a las personas invitadas. Muchas gracias por su tiempo, por brindarnos sus observaciones y análisis y espero que desde casa también hayan aprovechado de estas presentaciones para entender un poco la situación que se está dando en Italia en este momento y para comprender también a través de lo que pasa en Italia la realidad costarricense. Recordémonos un elemento bastante importante, es que en Italia se descuidó mucho esta emergencia, sobre todo en los primeros días, como vimos en la jornada de ayer, a través de lo que nos explicó Caterina, y las posiciones que está tomando el gobierno costarricense en este momento, por cuanto pueden ser muy criticables desde el punto de vista económico, la gestión económica de la situación y no conseguir protegerlas de la manera más adecuada a las poblaciones más vulnerables. De todos modos, las disposiciones sanitarias que están tomando tienen mucho que ver con el hecho que ya aprendimos y ya vimos desde lo que pasó en China primero, de lo que está pasando en Italia, en España, por ejemplo, que la crisis sanitaria tiene que ser tomada seriamente. Entonces, si aprendimos también la peligrosidad de este virus a través del ejemplo de Italia, creo que podemos aprender también mucho de lo que está pasando socioeconómicamente, políticamente, desde los movimientos sociales, desde las redes de apoyo y desde, digamos, la governance política y el manejo de la ciencia en nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias, les agradezco otra vez más y los saludo. Hasta luego. Gracias. Ciao. Ciao, ciao, ciao.